Éxodo capítulo 21. Querido Dios, hoy te imploramos que nos ayudes a disfrutar de la libertad que tú nos has dado, pero también que podamos vivir como libres del pecado, ya que tú nos has libertado. En el nombre de Jesús, amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a abrir su Biblia para acompañarnos a meditar en la palabra de Dios. Hoy tomaremos algunos apartes del capítulo 21. Estas son las leyes que les propondrás. Si compras un siervo hebreo, 6 años servirá, pero el 7º saldrá libre, de balde. Si el siervo dice, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre, le horadará la oreja con lesna y así será su siervo para siempre. El que hiera a alguien haciéndolo así morir, él morirá. El que hiera a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que secuestre a una persona y la venda, o si es hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Pero si le causan otro daño, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguien hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo daña, le dará la libertad por razón de su ojo. Si un buey cornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado, pero el dueño del buey será absuelto. Si el buey hiere a algún buey de su prójimo causándole la muerte, entonces venderán el buey vivo y se repartirán el dinero y también se repartirán el buey muerto. Pero si el buey acostumbraba a cornear y su dueño no lo hubiere guardado, pagará el buey por buey y el buey muerto será suyo. Después de dar los 10 mandamientos, encontramos aquí algunas leyes por las cuales se había de administrar justicia. En estas leyes también se reflejaba o se aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas reglamentaciones civiles estaban basadas en costumbres sociales de la época y en algunos puntos los reglamentos sencillamente reafirmaban prácticas legales ya existentes. Algunos de ellos son similares a las leyes del Código de Hammurabi. Para algunos quizás sea muy difícil aceptar estos conceptos conociendo nosotros el carácter de Dios, a lo menos tácitamente, que Él aprobara, por ejemplo, cosas como la esclavitud que se menciona allí, se menciona en el capítulo algo del concubinato y algunas formas muy duras de castigo. Pero debemos recordar que Dios sacó al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia y lo sacó tal como ellos eran, con el propósito de transformarlos gradualmente hasta que llegaran a ser una cercana representación adecuada del cielo. Así que teniendo en cuenta esto, veamos o analicemos algunas de las leyes que se mencionan allí. Una de ellas es la esclavitud. No podían tener un esclavo hebreo por más de 6 años. El 7º año debía ser libre. Tan solo si el esclavo durante esos 6 años había recibido esposa de parte de su amo, había tenido familia allí y al pasar los 6 años, él era el que podía salir libre, la esposa no, porque la esposa era del amo y él se la había dado. Entonces, si él decía, no, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, quiero seguir sirviendo a mi amo porque él me ha tratado bien, entonces como señal de ese pacto que el esclavo hacía, le horadaba la oreja con lesna, le hacía un hueco en la oreja. De esta forma se identificaba que él ahora serviría a su amo por siempre. Aquí se presenta también cómo los padres tenían una hegemonía tal sobre los hijos que los podían llegar a dar como esclavos, al hijo, a la hija, y se presentan también algunas normas que habían para ello. Luego se habla acerca de en qué casos se aplicaba la pena de muerte. Cuando una persona mataba a otra, cuando una persona maltrataba a sus padres o aún los maldecía, cuando una persona secuestraba a alguien para venderlo o se le hallaba secuestrado en sus manos antes de venderlo. De las otras cosas que de pronto no se mencionan aquí para la pena de muerte, se menciona que si le hacía un daño bastante grande a la persona, debía pagar con un daño en su vida. Le dañaba un ojo, pues con un ojo pagaba. Si le dañaba un diente, también
le podían dañar un diente. Si le hacía daño en una mano, entonces mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, hasta golpe por golpe, menciona la Biblia. De tal forma que la persona comprendiera del daño que había causado. Ahora, si un amo le hacía daño a un siervo en un ojo, en un diente, y le tumbaba un diente, por ese daño que le hizo en el ojo o por haberle tumbado el diente, ya debía dejarlo en libertad. Menciona que el precio de un esclavo podía llegar a ser hasta 30 siclos. Esto quiere decir el valor que le daban a ese daño que él estaba haciendo al esclavo. Luego habla acerca de los animales, los que eran dueños de animales, y los animales causaban un daño, entonces el animal debía ser muerto si mataba a una persona. Pero si el animal acostumbraba ya a hacer daño a otras personas o a otros animales, entonces allí se presenta lo que debía hacerse en el caso de si le hacía daño a una persona o si le hacía daño a un animal. Pero yo quiero destacar aquí algo interesante. Dice que un esclavo podía elegir seguir siendo esclavo porque amaba algo que le había dado su amo y no quería separarse de eso que le había dado su amo, en este caso la esposa, los hijos. Hoy quiero llevarlo al plano espiritual. Nosotros tenemos dos amos a quien podemos servir, a Dios o al diablo. Y el diablo quiere mantenernos en la esclavitud del pecado. Dios quiere libertarte, pero si tú decides que quieres seguir como esclavo del pecado porque amas algo de eso que el diablo te ha dado y no quieres separarte de eso, pues vas a seguir viviendo como esclavo. Pero hoy el Señor quiere que tú tomes una decisión de vivir como libre. Él te da la opción, la oportunidad de que ya puedas obtener la libertad. Solamente debes aceptar la libertad que Cristo te brinda. No seguir allí amando el pecado o lo que el diablo te da para entretenerte. Y podrás vivir entonces de hoy en adelante como libre. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.